Hoy día voy a estar tocando Romanos capítulo 7 del versículo 1 al 6 para comenzar. Yo creo que vamos a hacer de 1 al 6 porque hay unas cuantas cosas que quiero expandir. Oremos. Dice así la palabra de Dios. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia pidiendo tu guía, tu dirección, tu enseñanza, Señor. Que tú nos enseñes, Padre, tu palabra, que la podamos trazar bien, Señor. Ayúdanos a entenderla, Espíritu Santo, para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas, Señor, y podamos compartir con otros. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí, mis hermanos, ya hemos visto nosotros el capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 7. ¿Ok? El capítulo 6, Pablo usó la imagen entre la muerte y el esclavo. Más o menos, solamente para resumir rapidito. Entre la muerte y el esclavo. Y para mostrarnos que el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el cristiano nacido de nuevo, el que conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ya no vive por la ley, sino que vive por la gracia, por el favor inmerecido de Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ya no vivimos nosotros cumpliendo una ley al pie de la letra. No. Inclusive cuando usted cumple una ley, una norma, es porque el Espíritu mismo de Dios se lo da a usted, ya, se lo pone, le da esa inquietud. ¿Ok? Entonces eso lo vimos nosotros en el capítulo 6 del 14 al 15. Aquí, en esta sección, Romanos 7, Pablo continúa la discusión esa de la ley y el cristiano. Pero en este pasaje vamos a ver que el apóstol Pablo usa una ilustración que es, él coge el matrimonio. Como un buen maestro, Pablo era un excelente maestro. Y un buen maestro hace esto, presenta un punto. Para aclarar el punto siempre trae una ilustración para que ese punto esté claro. Luego, cuando está claro, la aplicación puede venir perfecta porque ya usted entendió. Y por eso es que el apóstol Pablo, si usted ve todas sus epístolas, él hace eso. Siempre está enseñando, dando doctrina, pero siempre está dando ilustraciones de diferentes maneras. Esa ilustración es para aclarar el punto, cualquiera que sea. Y luego, ¿para qué daba esa ilustración? Para que el pueblo de Dios entendiera lo que estamos hablando y entonces ahora lo pueden aplicar a sus vidas. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, él usa aquí la analogía tomada del matrimonio. Se usa el matrimonio como una ilustración para hablarnos de esto de la ley y esto de la gracia. Vamos a entrar en la parte de la ilustración. Y vamos a ver esto que es precioso, cómo el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo, usó esta parte del matrimonio para darnos luz. Primero, frecuentemente en la Biblia usted va a ver la imagen del matrimonio para ilustrar algo muy importante en nuestra unión con Cristo Jesús en la salvación. Muchas veces usted va a encontrar eso. ¿Ok? Por ejemplo, Juan 3, 29, 30, no sé si está por ahí, si lo pudiste bajar eso, pero Juan, para comenzar, 3, 29, 30 dice, y lo pueden anotar si quieren, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso dijo Juan el Bautista. O sea, el que tiene la esposa es el esposo. ¿Ok?
¿Okay? Y la esposa se refiere aquí a la iglesia. ¿El esposo se refiere a quién? Cristo. Ok, vamos a ir mirando esto, bien importante que lo entiendan. Mas el amigo del esposo que está a su lado se refería a Juan el Bautista, que él era el amigo, estaba al lado. Él venía, hablando de que iba a venir una persona después de él, ¿verdad? El profeta. Entonces dice, él se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, cuando escuchaba a Jesús hablar, cuando testificar, él se gozaba. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe. O sea, que Cristo tiene que crecer y yo menguar. Y así es siempre con nosotros también. Cristo tiene que ser exaltado y nosotros menguar de semana en semana, de día en día. El apóstol Juan dijo en Apocalipsis 21:2, miren, dijo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una vez más, ven la unión de Cristo, ¿ve?, con la iglesia. Entonces Juan vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender al cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Siempre va a haber esa relación que se usa. Pablo dijo también en Efesios 5:29, dijo esto: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, miren, siempre ven esa comparación, siempre la van a encontrar. El matrimonio, frecuentemente, ya dijimos, cuando nosotros nos convertimos, ya cesamos nosotros de estar casados con el pecado. Es algo que yo quiero que ya nosotros estamos fuera y libres del pecado, y la ley nos hace la novia de Cristo. Pablo le dijo a los corintios esto en 2 Corintios 11:2, y esto lo saqué de la Biblia de las Américas, este versículo, pero quiero leerlo esto como introducción. Dijo así, 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo, refiriéndose aquí en el desposo al pecado, a la ley. Los desposé de un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Ok, eso es importante que nosotros sepamos que a veces esposo se usa para referirse a Cristo, pero a veces se usa para referirse a otras cosas. Entonces en la Biblia es bueno que ustedes sepan a veces, que lean el contexto, qué es lo que está pasando con el contexto. El contexto le va a decir a usted por qué se usan las palabras. Eso es muy importante, ya que algunos de ustedes están estudiando, preparándose para enseñar, y es muy importante que cuando ustedes lean las escrituras, que sepan, porque la gente saca doctrina casualmente de palabras mal usadas, porque la pusieron mal en el contexto. Aquí dice, una vez más, 2 Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros, Pablo hablando, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo, pero refiriéndose no a Cristo, sino al pecado y a la ley, para presentaros como virgen pura a Cristo. ¿Ok? El contexto te va diciendo más o menos lo que estamos hablando. Ok, mis hermanos, así que cuando nos convertimos, ya saben que nosotros cesamos de ser esclavos del pecado, y eso hablamos la semana pasada. Ya el convertido, el nacido de nuevo, ya ahora no es esclavo del pecado más. Ya el pecado no se puede enseñorear de usted. El pecado va a venir y le va a tocar la puerta y le va a susurrar a su mente. Va a venir, pero ya no se enseñorea más de usted. No puede, al menos que usted lo deje. Si usted se lo deja, entonces lo va a hacer. ¿Ok? Entonces eso lo vimos en Romanos 6, del 16 al 23. Eso fue lo que pasó en esa sección, esa última sección. Ahora, aquí en esta parte de Romanos 7, yo lo titulé libre de la ley y casado con Cristo. Ahí estudió esta noche. Libre de la ley y casado con Cristo. Y vamos a comenzar nosotros aquí en Romanos, porque aquí vamos a ver 3 aspectos del matrimonio en este pasaje, para ilustrar que nosotros estamos libres de la ley y que ahora vivimos bajo la gracia. Una vez más, Pablo repitiendo y repitiendo para que esté esto bien claro. Y no solamente repite las cosas, pero más aparte que las repite, les da ilustración. Miren para que usted vea cómo, porque él quería que entiendan lo que estamos hablando. Entonces aquí ilustró usando el matrimonio. Y lo primero que habla en el versículo 1 del 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
Ok, eso comienza de una vez ahí con una pregunta. ¿Acaso ignoráis? Él siempre hace preguntas, el apóstol Pablo. Siempre comienza muchos lugares con preguntas. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y sí, pues ¿sabe por qué habla con preguntas? Porque es una manera de enseñanza. Es una manera de cómo uno llamar la atención a la gente. Es más, a veces los títulos uno pone, el título lo pone con signo de interrogación, porque el título como que ya de una vez te hace, espérate, uno empieza ya a contestar esa pregunta en su mente. Pero esa es una técnica que el apóstol Pablo usaba. Interesante, usted lo ve al comienzo de muchos lugares, usted va a encontrar que ¿acaso ignoráis? ¿No? Okay, le está llamando la atención nomás, porque ¿sabe qué? Porque ninguno de ellos ignoraba. Ya todos sabían lo que hemos hablado, pero él de una vez le quiere despertar la atención. ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Ok? Le está hablando a sus hermanos, a los creyentes, nacidos de nuevo, aquellos que ya tienen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, como todos ustedes. Esta epístola se escribió para ellos y para nosotros. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Ok? Y está entre paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley, dice. Y esta ley se refiere no solamente a la ley del Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos y a todas las leyes que ellos seguían, pero también recuerde que estamos nosotros estudiando la epístola a los romanos. Entonces se refería a la ley que ellos conocían, pero también a la ley que conocían todos los romanos, porque ahí se había establecido un gobierno de leyes increíble. Había leyes por todos lados, para todo. Entonces, de una vez, él le dice: ¿acaso no leéis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, con todo el mundo estoy hablando aquí. Todos los que conocen de ley, los que saben qué es ley. Ustedes los judíos, porque han vivido bajo la ley por un montón de años, y ustedes romanos, que están aquí, viven aquí, en esta ciudad, en esta sociedad, donde está llena de leyes. Eso es lo que está diciendo de una vez. Entonces, le dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, le dice, que esta ley se puede enseñorear del hombre aquí, entre tanto que vive. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, algo. Cuando habla de ley, se refiere a cualquier ley, número uno. Pero cuando habla esta parte donde dice se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, o sea, de la misma manera que un criminal no está sujeto al proceso y castigo judicial, sino que ahora está libre porque ya murió. Quiere decir que ya, no un criminal, cuando se muere, ya no hay nada que hacer, porque eso murió. Ya la ley ya está, ya no tiene que pagar 100 años más de prisión, porque ya está muerto. ¿Ok? Mire eso que está haciendo ahí, esa analogía, el apóstol Pablo. Entonces dice, cuando habla de dominio, aunque cuando habla de dominio en esa parte, en la parte del cuando habla, dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Okay, cuando habla esa palabra del dominio ahí, es la misma palabra que estudiamos nosotros en 6.23, Romanos 6.23, que se refiere a la palabra Señor. Y esto quiere decir, ser Señor quiere decir alguien que tiene autoridad sobre tu vida, alguien que gobierna tu vida. ¿Ve? Y por eso que siempre Él está recordando que el pecado, la ley, no puede gobernar tu vida, no puede. ¿Por qué? Porque ya tú estás muerto a eso. ¿Ok? Entonces, el pecado no puede tener dominio sobre nosotros, como lo dice inclusive Romanos 7.7, que está mismo ahí. Mírenlo, ahí mismo está cerquita, leamos ahí mismo, 7.7. Romanos 7.7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. En otras palabras, la gente vivía por muchos años pecando y nadie sabía nada. Ellos ni se daban cuenta que estaban pecando. Hasta el día que salió la ley, hasta el día que se dieron los 10 mandamientos. El día que salieron los 10 mandamientos, wow, no adulterarás, no harás esto, no harás esto, no codiciarás, no. Wow, como que ahora la gente comenzó a darse cuenta, yo estoy en pecado, porque he hecho esto, hago esto y lo otro. Mientras tanto, por muchos años, la gente vivía y hacía lo que quería. El hombre tenía 5, 6, 10 mujeres, las personas hacían un montón de cosas, mataban,
sin problema ninguno, porque eso es lo que está en el corazón adentro del hombre humano, desafortunadamente, un corazón dañado. Pero aquí cambia la cosa, ¿eh? Porque ahora ya dice en Romanos 7:7 que la ley es pecado en ninguna manera, no es pecado nada, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea, cuando me mostraron la ley, ahí mira, dice después, porque tampoco conocía la codicia. O sea, no conocía ese pecado de codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. ¿Ve? O sea, si no lo dice, ni cuenta me doy. Y así sucede. Mientras no nos digan las cosas, ni cuenta nos damos. Seguimos haciendo lo que seguimos haciendo. ¿Ok? La ley no es pecado, pero la ley es el poder del pecado. O sea, la ley no es pecado. O sea, que el hecho que tengamos ley, en la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, no es pecado. Aunque Dios nos dice que no dejemos, no estemos bajo ese dominio, pero no es pecado, sino que le da como un poder más al pecado, una fuerza más. Quiere decir que le da como una fuerza extra. Extra en el aspecto de que, wow, ahora yo lo puedo ver. Yo puedo ver que yo soy así, que yo codicio, que yo miento, que yo no, por ejemplo, no, una persona que dice no hurtarás, Dios. Y hay personas que hurtan, que mienten, que hacen cosas, pero la ley te la deja saber. No, wow, ese soy yo. Está ahí puesta en blanco y negro y te deja ver que, oh, ese soy yo. Entonces, por la ley uno lo hace con más ganas, entonces. Entonces cualquiera, dice la Biblia en Santiago 2:10, dice esto: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este es un versículo importante entender, y le voy a explicar por qué. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, recordemos que los judíos tienen que guardar los 10 mandamientos, tienen el sistema de sacrificio, tienen las reglas de alimentación, vestimenta. Ellos tenían un montón de leyes, 613 mandamientos tenían, un montón de leyes que guardar. Es más, si se vestían, la pieza, la vestimenta era exacta, precisa, como los hilos, esto como tenía que ser. Si no lo hacía así, era pecado. O sea que si un ruedo tenía que tener 10 agujazos, no podía tener 11. Todo era al pie de la letra, exactito como tenía que ser, todo, eran bien así. Entonces, mira lo que sucede ahí. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, pero ¿sabe qué, hermano? Esto es muy difícil. Ahora, aquí esto es importante saber, porque muchas personas, aún al cristianismo, y hablamos nosotros de la palabra antinomismo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra antinomismo? ¿Quién se acuerda qué cosa quería decir antinomismo? Anti es en contra, lo mismo es ley, que quiere decir que algunas personas piensan de que ya tú eres salvo y puedes vivir como quieras. Ya tú conoces a Cristo, como ya tú conoces a Cristo por fe, por gracia, ya estás salvo. ¿Sabes qué? Puedes pecar, puedes hacer lo que tú te das. Y mentira, eso no es así. El que conoce a Cristo y vive con Cristo, ¿sabe qué? Da ejemplo, vive en santidad, y de verdad que hay frutos en su vida. Ya lo hemos dicho. ¿Ok? No nos olvidemos. Entonces, sin Jesucristo es imposible, hermano, vivir. Es imposible. Pero Jesucristo es aquel que te da las fuerzas y el Espíritu Santo para poder tú cumplir la ley con amor y con gozo también. Él es el que nos da eso. Entonces, en esa parte nosotros, en esa primera sección, vemos eso. Ahora, yo quiero que vayamos para la parte segunda del versículo 2, porque aquí donde vamos. Mira lo que dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pónganle cuidado a eso, porque de aquí inclusive, aunque no es una doctrina acerca del matrimonio, estamos hablando de una ilustración, pero sí es bueno que ustedes sepan por qué, una de las razones que la gente se divorcia, y aquí lo vamos a ver. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. O sea, que la ley, una vez que se casó por ley, quiere decir que está casada a ese marido, y dice, y al marido mientras él vive, está casado por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, que hasta que no se muere el marido, no se puede divorciar. Desafortunadamente, algunas hermanas están con ganas de matar al marido. Pero ¿qué pasa? Que no puede.
No puedo, pues, ay hermano, ¿hasta cuándo? Una hermana decía, sí, ¿hasta cuándo? Yo, ¿sabe por qué lloro? Señor, llévate, hermano. Pero, ¿cómo va a ser, hermano? Sí, yo ya, Señor, llévate a mi marido ya. Pero, ¿cómo, hermana, cómo usted va a orar por eso? Sí, me dice, hermano, yo estaba con unas ganas que se lo lleve ya. Pero, ¿sabe qué? Usted no va a creer, pero es que no podemos inventar aquí. La Biblia es bien clara. La palabra es clara. Dice que si la mujer está casada, por la ley al marido, mientras éste vive, no se puede divorciar. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que hasta que no se muera, mis hermanas, no le den cafecito con cositas de dormir raras. Todavía no hagan eso. No se puede hacer, ¿ok? Muy importante, porque esta sesión es importantísima, porque ¿sabes qué? Aquí yo no me quiero callar, porque hubieron preguntas acerca de esto. Y yo quiero que ustedes, hermanos cristianos, creyentes, ustedes sean de bendición para aquellas parejas que están pasando por problemas. Que ustedes lo aconsejen, que ustedes traigan a la gente, hermanos, parejas, hombres, mujeres que estén pasando problemas en su matrimonio. Porque a veces no entienden estas cosas de las escrituras y hacen lo que quieren, se casan con lo que quieren, se divorcian cuando quieren, no le hacen caso a la palabra de Dios y después vienen las consecuencias, y las consecuencias son más fuertes, más grandes y más peligrosas para sacarlo de ahí. Es peor. De una vez ustedes llévenle estos mensajes. Por ejemplo, esta sección, vamos a ver aquí algo. Les voy a dar una porción ahí donde dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no lo vamos a leer todo, pero solamente les quiero dar ciertas cosas que dice la Biblia acerca de el casamiento, o el volverse a casar, o el divorciarse, ciertas cositas. En el Antiguo Testamento, número 1, el que adulteraba o fornicaba, ya sea hombre o mujer, no importa, ellos eran apedreados. Usted lo encuentra eso en Deuteronomio 22, del 22 al 24. Deuteronomio 22, del 22. O sea que cualquier persona, y le quiero dejar saber, que adulteraba o fornicaba, la gente iba y la apedreaba a piedra limpia y hasta que se muera. Esa era la ley. Y lo cumplían. Pero ahora le explico la ley para que sepan cómo es la gente que vive en la ley y la gente que vive en la gracia, para que podamos ver. Pero esa gente cumplía todo. No, en Deuteronomio nos mandaron a que a la gente que adultera y fornica, vamos, hay que matarlo a piedra limpia, todo el mundo. Pero vamos a ver otra cosa más, y hay varios versículos que habla de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Estemos claros en eso. El matrimonio debe ser, y hay Génesis 2:24, Mateo 19:5, Marcos 10:17. Es importante que el matrimonio entre hombre y mujer, La ruptura del matrimonio debe ser permitido solo cuando hay muerte, que ya hemos leído ahí, y cuando hay adulterio. Hay dos cosas importantes, o sea, que la palabra de Dios permite que haya separación completa, divorcio completo. Hay dos. En sí hay tres, pero esta tercera se lo voy a dejar para después porque quiero decirle algo. Pero esas dos, y la Biblia hay varios versículos. Romanos 7:3, 1 Corintios 7:39, Mateo 5 del 31 al 32, Mateo 19:9. Entonces, la ruptura del matrimonio debe ser permitido solo cuando hay muerte y adulterio. Cuando eso está ahí, está permitido para cualquier persona, cristiana, creyente, nacida de nuevo. Pero algunos consideran que el abandono se puede también, puede ser un tercero. Ese es el tercero, la tercera razón por la cual puede haber ruptura, el abandono. Y eso está en 1 Corintios 7, 10 al 15. No lo voy a leer todo, pero ahí está. Algunos consideran que se puede creer el abandono y otros no. Y le pongo eso porque, por ejemplo, puse otros no. Porque hay iglesias donde, por ejemplo, si yo me divorcié en cualquier etapa de mi vida y después vengo a los pies de Cristo, Dios me llama al pastorado, voy a la iglesia, pero en esa iglesia me dicen, ¿sabe qué? Tú fuiste divorciado, pero no fuiste divorciado porque tu mujer se murió o porque tu mujer adulteró. Entonces, ¿qué pasa? Por tal razón no vamos a permitir que tú seas pastor aquí. Y hay lugares que creen en eso. No te perdonan nada. Son así bien hasta aquí. O sea, solamente si tú quieres ser pastor tienes que ser casado una sola vez
y se acabó. Inclusive para el diaconado también, una sola vez, no puede haber sido dos. Hay iglesias que son. Ahora, hay otros que no. Hay otros que sí no importa. O sea, tu vida pasada fue tu vida pasada, pero ahora tú vienes a Cristo, te has arrepentido, una vida nueva, y no importa. Algunos dicen, bueno, aunque te divorciaste una vez, pero ahora estás en Cristo. El problema es cuando ya estabas en Cristo y te divorciaste. Ahí está el problema. Pero es bueno que sepamos esto, porque mucha gente cristiana a veces le dan consejería a la gente, pero mal. Y más bien, y lo mandan un problema. No, a veces no, las personas, tengo problemas con el esposo, con la esposa. Hermana, déjalo. Pero no, pues, ¿por qué? Porque tuvo una mala experiencia ella con su esposo y sabe que ella lo dejó, digamos. Y entonces a veces la aconsejan, pero lo aconsejan mal. Pero no, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña que no, si no hay tales cosas, no pueden. ¿Ok? Entonces, eso es importante y se los quiero mencionar, porque es bueno que todos sepamos eso. Si alguna persona se divorcia por cualquier otro caso que no sea la de los mencionados, se le considera adúltero. Pongan cuidado, y hay varios versículos de estos. Pero yo le dije, porque una hermana me preguntó, dije, hay muchos versículos, pero solamente están ahí anotados. Si alguna persona se divorcia por cualquier otro caso que no sea de los ya mencionados, se le considera adúltero. En otras palabras, usted es casado con su esposo, son cristianos los dos. No, uno cristiano y el otro no cristiano, digamos. Pero no, déjeme darle el otro. Si una persona se divorcia por cualquier otro caso que no sea de los ya mencionados, se le considera adúltero. Porque lo que pasa es esto, de que mucha gente se divorcia sin ninguno de estos casos. Y con la persona que usted se va a casar, la próxima, sin darse cuenta, por haberse casado de una manera que no era bíblica, usted hace a esa otra persona adúltera. Porque se salió del plan, del propósito de Dios como Él manda. Entonces ese es un problema, porque, ¿tú me entiendes? ¿Por qué? Porque no siguió las leyes de Dios como el Señor manda. Simplemente usted se divorció no por ninguno de estos casos que la Biblia dice que se puede. Entonces, al hacer eso, te casas con otra persona, y dice la Biblia en esos versículos que están ahí anotados, que hace que la otra persona adultere. O sea que metes problema a la otra persona sin darte cuenta, si no hiciste las cosas bíblicamente hablando. Porque en los ojos de Dios no estás separado, no estás divorciado todavía. Exacto, sí, claro. Y, o digamos, aunque te hayas divorciado, pero si la razón no fue por lo que la Biblia dice, entonces está fuera de la voluntad de Dios. Por eso que digo, en la ley humana se divorciaron, pero en los ojos de Dios todavía no. Oh, claro, porque exacto, porque no, exacto. Y hermanos, hermanas, esto es importantísimo, porque ¿sabes qué? ¿Cuántos aquí conocen parejas que están pasando problemas? Casi todos mis amigos pasan problemas, y todos los parejas pasan problemas, y los cristianos todos pasamos por problemas, todos, de una manera u otra, todos están pasando por problemas, todos. No hay uno que diga que no. Y entonces, con mayor razón, tenemos que nosotros estar claros qué enseñan las Escrituras para, ¿saber qué? Para yo considerar o reconsiderar todo. E inclusive hay personas, como me dijo una hermana, si el pastor, pues tú no sabes, esta persona ha sido tan así. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil. Pero el problema fue que, por ejemplo, cuando uno hace un matrimonio que no ha sido en la palabra de Dios, porque cuando se casaron, por ejemplo, ella sabía de Dios, conocía de Dios, fue criada en una cuna cristiana. Y los padres dijeron, no te cases con ese hombre porque él no es cristiano. Pero ella dijo, no, pero nos queremos. Y eso nos queremos. Y entonces, ¿qué pasó? Que después pasa el tiempo y tuvieron una época muy fuerte, se divorciaron, y ahora sufre, y llora, y sufre, y nadie la puede sacar de ahí porque no consigue pareja. Quisiera rehacer su vida y no puede, y está joven todavía. Entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias, hermanos, a veces es más fuerte, es más dura. A veces es lo que le digo, que a veces uno no ve la consecuencia, lo que está allá, lo que está al final, no lo ve. Si uno está mirando el yo, el ahora, mis sentimientos, mis emociones, cómo yo me siento ahora, ¿ve? Pero si no se da cuenta, más o menos todavía está joven, todavía puede hacer una vida, y ¿sabes qué? Haz las cosas por la palabra. Dios se va a encargar de ti. Dios o se encarga de cambiar a este señor, o se va antes de tiempo de aquí. Tú no sabes lo que puede pasar. Pero ¿sabes qué? Si tú sigues a Dios, si usted sigue al Señor, el Señor se va a encargar de uno. En todo aspecto te cuida, te guarda, lo cambia, lo transforma. Hemos visto gente, hermano. Ahora, yo le digo todo esto para que ustedes sepan que nosotros siempre como iglesia buscamos que las parejas sean restauradas.
sean reconciliadas, que se perdonen, que se amen y que no importa lo que hayan hecho el otro. ¿Sabe qué? Mamita, papito, te quiero, perdóname. Fallé y sí, fallé bastante. Pero perdóname porque ¿sabe qué? Dios lo que quiere es unir esa pareja. No importa, hermano, hemos visto parejas que han pasado pero cosas terribles y Dios ha cambiado, ha transformado. Hoy en día están de misioneros, están sirviendo a Dios juntos. ¿Hay milagros? Sí, Cristo puede hacer milagros. Todavía, Cristo puede hacer bastantes milagros. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que confiar en Él. Y esta parte no la podía dejar porque el apóstol Pablo, aunque habla, él es uno de los que habla mucho del matrimonio. Él es uno de que habla bastante y usa el matrimonio para ilustrar muchas cosas. Porque él entendía esa cosa entre la iglesia y Cristo. Esa unidad que tiene que ver. Y que el matrimonio era igual. Y que debe ser de amor, de felicidad y de gozo. De todas maneras, eso es lo que Dios quiere. Pero a veces uno está pasando por un momento de transición. Señor, dame fuerzas. Señor, dame palabras. Señor, dame sabiduría. Señor. Y el que hizo. Entonces, mira lo que dice el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Ahí está. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Está claro o no? Está bien claro, ¿verdad? Bien clarito. Ok, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Entonces, va para la próxima sección. Ahora, esto es importante, hermano, una cosa que yo le digo a los que están enseñando, que mientras usted esté enseñando, una cosa que debe ir haciendo, ¿ok? Ya que se lo digo de una vez, busquen siempre aplicaciones. ¿Cómo aplico cierta cosa a mi vida? ¿Cómo aplico cierta porción de las escrituras que estamos leyendo? Por ejemplo, en este caso, por darle un ejemplo, una de las aplicaciones puede ser, ya leímos más o menos estos dos versículos. Una de las aplicaciones puede ser, por ejemplo, el autoengaño. Hay personas que se divorcian porque dicen que Dios, después de casado, le trajo a su media mitad. Esto no es así. Pero en estas aplicaciones yo le digo que cuando ustedes le hablen a su congregación, cuando le hablen a la gente que le está enseñando aquí, díganle, mira, no te autoengañes, no nos autoengañemos, seamos realistas, porque mucha gente se queja, sí, no, pero usted no sabe, tu vida, con esta otra persona me quiere, me comprende, me sirve mi café, conversamos, vamos a la playa, hacemos cosas preciosas y bien lindas. Con mi esposa, ¿qué va? No puedo hacer eso. Y con él, no, pero ¿qué pasa? No te autoengañes, no pienses que el gras es más verde que el otro lado. No, pero cuando tú vayas para allá, tú vas a ver que piensa que es verde, pero va a ser colorado. Después te vas a dar cuenta, ¿sabes por qué? Porque después te das cuenta que esa otra persona, no, vamos a ver qué tiene dentro. Y si no es nacida de nueva, peor. Peor porque el Espíritu Santo no está trabajando semanalmente, continuamente en su vida. ¿Ve? Y eso es lo que el apóstol Pablo le está dejando saber, hermano. Solamente quería yo dejarles saber eso porque es algo que siempre es bueno que mientras estén enseñando, especialmente cuando hay mucho, la Biblia tiene muchas cosas para hablar. Y mientras uno esté enseñando, el maestro tiene que estar buscando ilustraciones, tiene que buscar maneras cómo aplicarlo a mi vida personal. O la persona, el oyente, usted, si el maestro no lo hizo, porque hay maestros que no lo hacen porque están en entrenamiento, entonces usted dice, Espíritu Santo, de aquí, de esto es lo que estamos estudiando esta noche, ¿qué yo me puedo llevar para mi casa, para mí? ¿Qué palabra tú tienes para mí? ¿Qué frase, qué porción bíblica? Yo quiero aplicarla para mi vida. O sea un estudiante, pero eficiente y de verdad consciente de lo que está haciendo, el Espíritu de Dios le va a dar a usted, hermano, cada día le da más. ¿Ok? Entonces seguimos, mira lo que dice entonces el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también vosotros, hermanos míos. ¿Ok? Y aquí hay algo muy interesante. En esta ilustración nosotros somos la esposa y la ley es el esposo, ya hemos visto. Aquí es donde surge la confusión. Y una vez más yo quiero repetir algo, que algunas personas leen en el texto esta idea.
Una vez estábamos atados a la ley, pero ahora la ley está muerta y por tanto es totalmente irrelevante para la vida cristiana. Esta analogía se convierte en un texto de prueba para apoyar el espíritu de, una vez más, antinomianismo. El antinomianismo, una vez más, y se lo tengo que repetir, ¿no?, es la idea de que el cristiano no tiene ninguna relación con la ley y puede vivir como él quiere. Y eso, en otras palabras, no debe ser así, pero se lo tengo que repetir para que sepan que antinomianismo es algo de que no puede existir en un creyente nacido de nuevo. Una persona no. Una persona que ha nacido de nuevo tiene que haber cambios, tiene que vivir en santidad, tiene que vivir continuamente. Tu mente tiene que ser cambiada por Cristo, tienes que vivir leyendo la palabra de Dios, orando, meditando en ella. O sea, porque es difícil, hermano. Esta carne te lleva al pecado, la sociedad te lleva al pecado, la televisión te lleva al pecado, todo lo que tú ves alrededor es pecado. Entonces, si nosotros, sin darnos cuenta, nos dejamos seducir por el pecado, vamos a vivir y vamos a estar así como que no lo vamos a sentir. Y eso nos pasa. Al creyente nos pasa eso. Y eso se está metiendo en las iglesias. Se está metiendo en las iglesias. Por eso yo siempre le digo, y se lo repito, hay pastores que me han dicho que no predique el pecado, que no diga que la gente se tiene que arrepentir del pecado. ¿Pero por qué? Imagínate, si la gente no sabe del pecado, entonces ¿de qué se tiene que arrepentir? De nada. Claro, ¿por qué? Porque la gente quiere llenar multitudes, que la gente venga y que tenga una fiesta y que todo sea glorioso y que todo sea bonito, pero no quieren ser confrontados con su propio pecado, con su propio yo. ¿Verdad? Porque a nadie nos gusta ser confrontados con el yo, ¿verdad? Es difícil, es duro, pero no. El apóstol Pablo continuamente le está dando eso en todas sus epístolas. Es algo que el apóstol Pablo decía. Yo por eso que a veces le digo, ven, el apóstol Pablo era malo, pero era malo de una manera buena, porque lo que quería es que nosotros estemos despiertos, que tu pecado es tu pecado, y ¿sabes qué? Tienes que despertar, tú no puedes vivir más en ley ni en pecado. ¿Ok? Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, estamos muertos a la ley. Ya ustedes no pueden servir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El momento que ustedes se convirtieron a Cristo y le dieron su vida, su corazón, su mente, ¿sabe qué? Ya ustedes no pueden vivir bajo esa ley, no pueden ser gobernados por esa ley. Ya la ley, ninguna ley te puede gobernar, sino la ley de Cristo, vivir en justicia, en santidad. Eso es lo que tiene que gobernar tu vida y tu mente. Eso. No puede haber otra cosa que gobierne tu mente. ¿Ok? Y es algo de que, y una vez yo le digo, el apóstol Pablo siempre, usted lo va a ver, es algo que usted lo va a escuchar, que lo repite y lo repite y lo repite, porque hay algo que tenemos que saber nosotros. Mientras usted, desde el momento de la conversión, va a ver, hay un proceso aquí que usted se va a dar cuenta que mientras más conciencia tiene de la santidad de Dios, y cada día que pasa se da cuenta de qué santo y qué puro Dios es, y va creciendo ese conocimiento y ese entendimiento de que wow, Dios es santo y es puro, igual. ¿Sabe qué? Y usted también, de la misma manera que eso sucede, se va a dar cuenta que usted es un pecador, que usted de verdad que necesita perdón, que usted es una persona que quizás se merece el infierno, pero por su gracia y por su amor, y wow, Señor, cada día que uno crece, de verdad que yo te necesito, Padre. Señor, de verdad que yo soy un hombre sucio. De mí hay malos pensamientos, malos deseos, malas cosas, y lo vamos a ver. ¿Y sabe qué? Pero eso solamente se da cuenta usted. ¿Sabe cuándo? Cuando se da cuenta de que la santidad es grande y grande, y cada vez va creciendo más y creciendo, y se va aumentando su santidad. Si usted no crece en ese conocimiento y está consciente de que Dios es santo y que es puro, no se va a dar cuenta de su pecado. Sigue lo mismo. Pasan 5 y 10 años y no hay ningún cambio en su vida, no existe. Pero cuando usted se da cuenta, más, Señor, ayude. Y por eso, ¿sabe qué? Esas personas que experimentan esto son las que están orando, intercediendo, quieren más de Dios, están buscando palabra de Dios. Señor, ayúdame, enséñame, trabaja conmigo. Es así. Y mientras más, hermano, te das cuenta estás consciente de su santidad, más consciente también vas a estar de tu pecado también. ¿Ok? Y se los tengo que mencionar porque eso lo presentamos cuando damos las clases de cómo vivir una vida centrada en el Evangelio. El cristiano nacido de nuevo tiene que vivir una vida centrada en el Evangelio. Y cuando damos esa clase, es una clase en la cual el Evangelio tiene que abarcar todas las áreas de su vida, con las personas que usted se relaciona, en su trabajo,
las decisiones que toma, en sus finanzas, cómo se porta, cómo se comporta, cómo habla. Todo el Evangelio de Dios tiene que penetrar. Si es una persona chismosa, peleona, ¿sabe qué? El Evangelio tiene que penetrar en esa área de su alma y limpiarla. Así es. Si es una persona que de verdad, porque hay personas que tienen diferentes pecados y el Espíritu Santo te muestra algo, ¿sabe qué? El Evangelio tiene que entrar, y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene que entrar y, oh Señor, perdóname porque yo soy ese. Ayúdame, Espíritu Santo. Y el Señor, el Espíritu de Dios te va levantando, sacando y dando cada vez más. El apóstol Pablo era muy sabio, ¿sabe por qué? Porque él fue una persona mala, una persona terrible que mandaba a matar. Él pensaba, sus celos de servir a Dios era tan grande que él pensaba que lo que hacía de ir a matar y consentir que maten a los cristianos era porque él pensaba que le estaba agradando a Dios. Mentira, era un celo equivocado. Pero ¿sabe qué? Ese celo, él quiere que la gente lo tenga. Ese celo de lo malo que yo era, entiendo lo que es la ley, entiendo lo que es el pecado, ahora yo sé que vivo por gracia, que solamente por lo que Cristo hizo. Eso se lo quiero compartir a la gente, para que ustedes vivan por esa gracia tan preciosa que vale mucho. Y él lo repite una vez más. Versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea que ya no eres de la ley del pecado, ya no le perteneces al pecado, ahora le perteneces a Cristo, porque usted murió con Cristo, usted resucitó con Cristo. Y ya lo hemos leído nosotros, que dice, por ejemplo, en Romanos 6.3, hay una parte que puse ahí abajito que dice, Romanos 6.3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, todos aquellos que están nacidos ya con Cristo, ya que están nacidos de nuevo, han sido bautizados con Cristo. Ya usted, han sido bautizados en su muerte. Romanos 6.5, ahí mismo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. O sea que nosotros lo identificamos con su, sí, que con la muerte, con lo que Él murió, ya nosotros lo identificamos con esa muerte también. Porque ya Él murió, vivió, resucitó, y nosotros estamos con Él en todo momento. El cristiano está muerto para el mundo, para el pecado, y está vivito para Cristo, vivito para Él. Romanos 6.6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El viejo hombre es aquel hombre que usted y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Cuando venimos, ¿sabe qué? Está crucificado. Ya, ese hombre no puede levantarse más. Tiene que estar crucificado completo. Porque ahora nosotros estamos crucificados juntamente con Él. Romanos 6.7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 6.11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que ustedes, hermanos, considérense muertos, pero muertos para el pecado. Cuando se dice consideren muertos para el pecado, quiere decir que el pecado, y si lo repito, cada vez que viene un pensamiento, una actitud, algo que tenga que ver con pecado, ahí mismo, Espíritu Santo, Señor, papá, te necesito, ayúdame para Dios, porque ese pecado está ahí dando vueltas, ese pecado está dentro de nosotros, aunque no querramos, está ahí continuamente, y la mente está dando vuelta y 40 vueltas y 40 vueltas. ¿Y por qué? Porque el pecado siempre está metido en esta carne, está metido adentro en nuestro corazón. ¿O cuántos creen que no pecan? ¿Verdad? Ahora ese apóstol, por eso le digo que el apóstol continuamente dice, así también, 6.11, Romanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, considérense muertos, pero vivos. Ustedes están vivos para Cristo Jesús. O sea, que están despiertos y vivos, 24/7, vivos para las cosas buenas, vivos para la santidad, vivos para las cosas de Dios. Ustedes tienen que estar vivos en Cristo Jesús. No pueden estar muertos, no, sino vivos. Y esa vivencia que él habla es algo que tenemos que estar despiertos espiritualmente hablando, en todo el aspecto de la palabra. ¿Ya? Hermano, uno se puede dormir en Cristo, pero ¿sabe qué? Cuando estamos en esto,
meditando en su palabra. La palabra que nos limpia, la palabra que nos santifica, la palabra nos regenera. La palabra de Dios, si vemos todo lo que dice la palabra de Dios, te renueva tu mente, te limpia tu alma, todo te lo va limpiando. ¿Usted quiere vivir en santidad? Comience a leerla. Mientras más la lee, usted va a ver que va a comenzar a pensar en cosas buenas, a comenzar en bondad, en los frutos del Espíritu que estuvimos hablando de Gálatas 5, capítulo 5, ¿no? 22, 23. Todos esos frutos se van a comenzar. Porque ahí lo dijo también, que en una de las partes, y lo van a ver ahí en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muertos para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pero aquí lo que está hablando es que el pecado, cuando usted vive en pecado, usted va a llevar frutos de pecado de su vida. Su vida va a reflejar solamente todo lo que es pecado, sin darse cuenta. Pero cuando vive usted en la gracia, en la justicia, en la santidad, su vida refleja esos frutos que usted da. Son esos frutos de justicia, de santidad, ¿sí? ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo hace ese contraste para que veamos nosotros continuamente. ¿Usted quiere distinguir un cristiano creyente de verdad? Que es un creyente que de verdad que está, usted se va a dar cuenta cómo está viviendo. Facilito. Por eso que a veces le decimos a las parejas, usted sea ejemplo a su esposo o su esposa, sea ejemplo. No hable mucho, pero muestre mucho. Porque cuando usted muestra cómo vive, la gente dice, wow, esta es una sierva de Dios. Sin darse cuenta, esta es una sierva de Dios. ¿Sabe qué? Yo voy a tener que ir de rodillas al Padre, porque algo hay ahí que me contagia. Hay algo que no queda. Pero es diferente cuando vive el pecado. Es diferente. Porque no te atrae a nada bueno. ¿Ve? Y eso es lo que el apóstol está usando aquí en este juego de palabras. Es interesante, hermano, y le digo lo que él. Entonces, el versículo 5, vamos a ver una partecita ahí en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, ya sabemos cuando estábamos en la carne, en la Biblia, cuando ve la palabra carne, hay dos cosas. Se usa. Carne se usa en la Biblia cuando estamos así en carne y hueso, como Cristo cuando él vino en carne. ¿Okay? Cuando en la Biblia usted la palabra carne, se refiere a que estamos en carne y hueso. Pero también cuando habla carne, se refiere a aquella persona que no ha sido regenerada, aquella persona que no ha tenido salvación, que no ha conocido a Cristo como el Señor de su vida. Cuando habla de carne, así que cuando usted lea el contexto de lo que está leyendo, mire lo que está leyendo, porque ¿a qué carne se refiere? ¿A la carne de esta carne y hueso? ¿O a la carne de esa persona que vive en la carne? Cuando dice una persona que vive en la carne, es que vive en pecado. Es una persona que vive así como vivía en su vida pasada, emborrachándose, mintiéndose, fumando marihuana, mirando pornografía, haciendo cosas que no debe. ¿Sabe qué? Eso es vivir en la carne. Esa era la vida pasada. Eso es como vivíamos antes de Cristo. Ahora el cristiano ya no puede vivir así. Si usted dice ser cristiano, y por ejemplo, como alguien me dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo me considero cristiano, pero todavía hay cosas que miro, hay cosas que hago. ¿Usted cree que eso está mal? Entonces, ahora, y hay un problema ahí, porque ¿sabe qué? Él estaba dudando aún de su propia conversión. Entonces, cuando sucede eso y alguien le pregunta eso, usted tiene que llevarlo a la palabra de Dios para que confirman su fe, número uno, y digan, no, sí, bueno, esto es lo que dice la Biblia, si quiere ser salvo, tiene que seguir estos pasos. Y segundo, tiene que caminar bien para que des fruto por aquella confesión que tú has hecho con tus labios, de que ahora Cristo es tu Señor, de que Cristo es tu Salvador. ¿Ok? O sea, no puede decir de que ¿sabes qué? Yo todavía quiero hacer esto, y todavía quiero pecar, y todavía no. Ya llega un momento donde usted tiene que, o le sirves a la ley del pecado, o le sirves a la gracia de un Cristo precioso que te puede dar vida y vida en abundancia. ¿Ok? O va por un lado o va para el otro. No hay un término medio, no existe. Porque el que es tibiecito, ¿qué va a pasar con el que es tibio? Vomita. Dios lo va a vomitar, dice la palabra de Dios. Dios lo vomita, al que es tibio. Porque Él te quiere o frío o caliente. O sea, es mejor que te conviertas de una vez para Cristo y ya darle tu vida completa y vive para Él, o te vas para el mundo. No vives en el medio. Eso es lo que pasa.
Pero entonces, el 5, porque mientras estábamos en esta carne, las pasiones, mira lo que dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, todas esas pasiones, esos intensos deseos que nosotros teníamos, hermanos, nos jalaban y nos llevaban, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones, todas esas pasiones que hemos hablado, que eran por la ley, porque ahora usted sabe que por la ley existe, porque antes no sabía, lo dijimos, obraban en nuestros miembros. O sea que la gente podía fornicar y hacer todo sin problema ninguno, porque no tenían ningún, pero eso te estaba llevando a la muerte sin darte cuenta. Pero el versículo 6, pero ahora que ya somos cristianos, nacidos de nuevo, mira lo que dice, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, estábamos sujetos por mucho tiempo, pero ahora ya estamos libres, ya Dios nos libró. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira qué precioso el apóstol Pablo. Él te está dando su experiencia personal. Él quiere que ustedes vivan bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque él se sabía toda la letra. Él era maestro, tuvo los mejores maestros, se sabía todo lo que estuvimos hablando al comienzo, todo. Pero ahora dijo, ¿sabe qué? Por eso dijo que todo lo tiro por basura para seguir a mi Cristo, ¿verdad? Y mira, entonces dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no más letra, no más leyes, nada de eso. Ahora, hermano, zambúllense con Cristo ustedes. Tienen que vivir para Cristo. Y déjeme decirle que es algo que el apóstol... O sea, que ya aquí nosotros somos liberados completos de esa ley, de una vez. Entonces yo termino diciendo esto. Si alguna persona aquí, y no, por eso que no me quiero ir, señor, porque me ha pasado ya, pero yo quiero estar seguro, si alguna persona por casualidad no está seguro de su salvación, no está seguro de que Cristo todavía es el Señor de su vida, ¿sabes qué? Usted podemos hacerlo, me puede llamar, podemos juntarme, yo le puedo explicar, o puede juntarse con uno de nuestros hermanos. Tenemos ya hermanos y hermanas aquí que estamos preparando para que le dé el plan de salvación y cómo aceptarlo y estar seguro esta noche, hoy, de que si usted se muere hoy, se va para el cielo. O sea, es importante que esté seguro, número uno. ¿Por qué? Porque si usted no está seguro de esa salvación, no puede aplicar nada de lo que hemos hablado en Romanos 7, capítulo 7, del versículo 1 al 6. No existe. O sea, puede tener conocimiento y puede escuchar mucha Biblia y puede dar muchos estudios bíblicos, pero no va a poder entender entre esto de la ley y la gracia, no va a poder vivir. Y esta comparación que Pablo hace usando el matrimonio, el Espíritu Santo no le va a revelar nada, pero hay que decírselo a la gente. Esto, o usted esté predicando a la gente, ¿saben qué? Lo primerito que tiene que hacer es predicarle que Cristo entre a su vida, que se arrepienta de sus pecados, que entiendan el Evangelio, que entiendan lo que Él vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, que entiendan todo completo, porque si no, mis hermanos, no van a entender nada de lo que Pablo está diciendo. Nada. Y entonces van a perder tiempo. Entonces, porque eso no sucede. A veces hemos querido, hay personas que han venido para consejería y usted no puede dar consejería como con mucho gusto. Venga para acá, vamos a verlo. Y en la consejería lo primero que hacemos, número uno, de una vez se lo voy a dar para que usted lo tenga, para los que van a entrar en consejería, a estudiar consejería. Lo primero que hay que hablar es: ¿conoces a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Qué es eso? A veces nos preguntan. Bueno, tenemos que comenzar por ahí. Porque si eso no pasa, el Espíritu Santo de Dios no puede trabajar en una persona. No existe. En una pareja. No puede trabajar el Espíritu Santo. Y entonces hay personas que son creyentes. Nosotros lo hablamos los otros días. Creyentes que ya vienen a la iglesia, pero no están seguros de su salvación. Entonces tenemos que ayudarlos a que ellos confirmen su... Sí, yo estoy completamente convencido de que yo conozco a Cristo. Y si no, hermanos, una vez más, pueden llamarme o me pueden avisar. Yo le asigno a una persona para que se siente con usted y le explique. Pero eso es importante. Y segundo, todos nosotros, los nacidos de nuevo, los que ya conocemos a Cristo, según lo que hemos leído hoy, esta noche, nosotros tenemos que decirle no al pecado. Hermano, qué fácil suena eso. No, es difícil.
Es quizás es el reto más grande que tenemos posible, y que esta porción de 6, 7, 8 de Romanos es la porción, quizás es la más preciosa de la vida del cristiano, porque Dios, usando el Espíritu Santo del apóstol Pablo, te va mostrando poco a poco lo que es vivir en santidad. Wow. Pero a la vez le dije a ustedes que mientras ustedes van conociendo más y están más conscientes de la santidad de Dios, y la van conociendo y va creciendo, ¿sabe qué? A la misma vez se dan cuenta, oh, qué sucio soy un pecador, necesito perdón, necesito de Dios, yo soy un nada. Hermano, es algo increíble, es algo increíble, pero así es como Dios lo ha hecho en su palabra. O sea, mientras más conoces su santidad, es que te da miedo. Por eso, como usted ve Isaías 6, estar en la presencia de Dios, su santidad, Isaías se tiró, es algo increíble. Entender la santidad de Dios es algo es fuerte, no podemos entenderla, es demasiado. Pero como el hombre es tan pecador, gracias a Jesucristo, que fue en la cruz, y por su gracia nos salvó, para nosotros poco a poco, como está haciendo Pablo aquí, en el capítulo 6, 7 y 8, nos está llevando a que cada semana estemos más conscientes de nuestro pecado, de qué nos atrae, de qué cosa es lo que nos jala, y que está continuamente jalando, continuamente. ¿Estamos claros, no? ¿Okay? Una vez más, no se moleste conmigo, pero con el Señor, con sus palabras. Porque ¿sabe qué? Cuando yo me di cuenta, yo tengo que ser sincero, yo cuando me di cuenta de esto, yo le digo, así es el Espíritu Santo, yo estaba así aprendiendo, estudiando, meditando, y me siento tan mal, digo, wow, Señor, de verdad que soy un pecador. Y entonces después digo, pero ¿cómo voy a sentir? Y de verdad que me doy cuenta que, wow, uno necesita de Dios continuamente. Yo no puedo entender, hermano, y por eso que siempre yo dice, bueno, ahora sí ya lo puedo entender. El Señor, y le voy a decir la verdad, y siempre se le decía a ustedes, por muchas semanas se le he dicho, yo no puedo entender cómo la gente nacida de nuevo, que conoce a Cristo de verdad, no está en la iglesia, no se está llenando del Espíritu de Dios, no está cantando himnos, no está alabando, sirviendo a Dios. Antes yo como que no lo entendía, ¿no? Pero es algo que no lo entiendo, decía. Pero mientras estudio 6, 7, 8 de Romanos, me doy cuenta que ahora sí me doy cuenta por qué. ¿Y sabe por qué? Porque estamos muertos. Una persona, hermano, está muerta. Una persona viva en el Señor, en Cristo, y está viviendo por la gracia y lo entiende. Y el apóstol Pablo quería esto, que los hermanos abran sus ojos espirituales. ¿Para qué? Para que le sirvan a Dios, para que den su vida, para que, ¿sabes qué? Mira, Dios no te ha dado solamente vida para que tú estés trabajando y trabajando y trabajando, overtime y overtime. No. ¿Sabes qué? Dios coge y te da fuerza, te da zapatos, te da ojos, ¿sabes qué? Para que ustedes sirvan a Dios, para que ustedes canten, para que ustedes hagan algo para el Señor. ¿Dónde está la lista que yo di de las personas de los folletitos? ¿Quién la tiene? ¿Sobraron algunos folletitos? ¿No sobraron los folletitos que yo di para orar por personas? Ok. Había unos cuantos folletitos, y solamente, y porque ahí termino con esto, ¿sobraron o no? Ahí, a ver, préstame un segundo. Sí. ¿De quién es? De usted, ¿no? Ya, préstame. Yo les dije y los traje, y solamente yo se los doy para que ustedes se los lleven y oren. Y si hay, dale uno para cada uno, les voy a explicar rápido, uno a cada uno. Y les explico y termino con esto. Ya lo anuncié ya y ya estamos terminando. Pero nosotros tuvimos una conferencia de pastores la semana pasada, en la cual estas personas, familias enteras, ¿ok?, dejan negocios, dejan casas, dejan un montón de cosas que están haciendo para irse a diferentes partes del mundo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y nos edificó tanto, porque dije, wow, ¿cómo es? Uno viene acá a este país a trabajar, a tratar de tener algo para comer, una casita, y que no está bien, gloria a Dios por eso. Pero estos misioneros, cuando estábamos ahí, hermano, las lágrimas se nos salían, porque mirábamos que están dejando todo para irse, ¿sabe dónde? Para África. Hablé con uno y después lo voy a contar con detalles con cada uno, porque yo quería saber por qué tienen esas ganas, ese deseo de servir a Cristo. Tiene que ver algo en esta gente que yo no entiendo. Es el Espíritu de Dios trabajando, que están dejando su vida, dejan todo, con niños chiquitos. Algunos recién, una pareja que se va a casar el mes que viene, ya estaban orando para que oremos por él,
y ella para ver dónde Dios quiere que ellos vayan a servir. Y con personas que están trabajando 2, 3 trabajos, ¿sabe qué? Porque quieren juntar un poquito de dinero para ir a servir a Dios donde Dios quiere mandarlo. Y con tantos problemas y tantas cosas que no me importa, decían, pues ¿sabes qué? Queremos ir a servir a Dios. Y queremos que Dios nos use de misioneros. Y queremos que Dios haga con nosotros lo que quiera. Y ¿saben lo que nos pide? Nos decían, oración. Y aquí está la petición. Cada uno de ellos decía, acá están las peticiones de oración. Y yo quiero que ustedes oren por nosotros, por favor, oren. No nos pedían dinero, no pedían nada. Pedían oración. Oren, porque ¿sabe qué? Porque Dios está tomando algo en nuestro corazón y quiere que nosotros recibamos. Así que mis hermanos, llévenselo, pónganlo en su mesita, oren por esta familia. Dios sabe la necesidad, ahí está exacta la necesidad de cada uno. ¿Ok? No nos olvidemos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por mis hermanos aquí presentes. Te pedimos, Espíritu Santo, de que trabajes con cada uno de ellos, conmigo también, Padre, para que tu palabra dé frutos al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios, que nos cambie, que nos transforme, y como dijo Juan, que nosotros menguemos, pero que Cristo sea exaltado siempre, para que Él crezca, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, ayúdanos en el resto de la semana, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.